Hola hermanos, le doy la bienvenida a todos a esta tarde de grupos de oración y contentos porque sabemos que estamos llegando a nuestros grupos de hogar allá en Macul, los de Ñuñoa y también los que están en la Florida, en Peñalolén. Damos el inicio una vez más a este tercer serie. Estamos en la serie de Romanos y este es el tercer episodio que vamos a estar compartiendo. Y el título de la enseñanza es Síntesis de Romanos. En realidad lo que he querido hacer es un cuadro panorámico de lo que es el libro que Pablo escribió a la iglesia en Roma, para darnos una idea general de cómo Pablo en su pensamiento, guiado sin duda por el Espíritu Santo, va poniendo una idea lineal y va conectando un tema con otro para así darnos un contexto global de lo que es la carta. Es importante entender que esta carta expresa un pensamiento que tiene una idea central, un propósito. Por lo tanto, no podemos tomar los distintos temas aislados. Todos los temas van engranados unos con otros. Importante. Pero muy importante entender estos dos puntos iniciales. Primero, la iglesia cristiana en Roma estaba compuesta mayoritariamente por judíos convertidos a Cristo y sin duda también un gran número de gentiles, que son el mundo no judío. ¿Y por qué digo esto? Porque la carta a los romanos tiene un tinte judío, tiene un aroma hebreo, y tú puedes ver que los capítulos 2, 3, 4, 9, 10 y 11 se hace alusión directamente a los judíos como raza, como etnia, haciendo referencia a la ley, haciendo referencia a Abraham el patriarca. Por lo tanto, tenemos que entrar al libro de Romanos entendiendo que vamos a encontrarnos con un gran porcentaje de la carta con un tema dirigido a judíos que es muy aplicable a nosotros también, los gentiles. Ahora, ¿cuál es la razón? Pablo está tratando de enfrentar una problemática que ya había tenido que enfrentar en otras ocasiones. Él, tanto en Gálatas como en otros libros, él tuvo que enfrentar un problema con el judío creyente y con el judío no creyente. Primero, el rechazo constante del judío en aceptar que la salvación a través del Mesías era también ofrecida al mundo gentil. Ese fue un debate de los primeros 50 años de cristianismo. El judío se resistía a aceptar que el Mesías también había sido o estaba siendo ofrecido no solamente al judío, sino que también al gentil. Y el segundo punto que trata en esta carta y en otras cartas es la dureza del corazón judío en insistir que la salvación en sí tiene que ver con el ser descendiente de Abraham o bien tiene que ver con cumplir la ley de Moisés. Así que ellos debían ir entendiendo con el tiempo que la salvación ahora en esta nueva dispensación es por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, en arrepentimiento de los pecados y también en aceptación de Cristo como Señor y Salvador del alma personal. Así que la semana pasada mostré un cuadro gráfico que es este, que seguramente tú lo tienes, donde fui dividiendo los capítulos en relación a sus temas. Me había faltado el capítulo 4, ahí estaba del 2 al 4, los temas que hicimos referencia la semana pasada. Así que ese cuadro ya tú lo tienes, ya lo tienes en seguramente en tu estudio del miércoles pasado. Y lo que hicimos en referencia a ese tema la semana pasada, es que en el capítulo 1 Pablo hace una salutación primeramente, después del versículo 8 al 17 del capítulo 1, da testimonio de la fe que tenían estos cristianos en Roma y cómo se divulgaba por el mundo entero. Y después del versículo 18 al 22 del capítulo 1, también nos habla de que el hombre no tiene excusa, ¿ya? No hay excusa para el hombre en cuanto a su necesidad urgente de un Salvador. ¿Por qué? Porque la misma creación les muestra a ellos la existencia de un ser superior, un ser divino. Y nos quedamos ahí en el capítulo
1, en el versículo 21, que dice lo siguiente, para que ustedes lo lean, capítulo 1 de Romanos, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí nos llamó la atención el versículo 28, que dice: no, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Eso aparece en el versículo 28, pero básicamente el 21 dice: pues habiendo conocido a Dios. Y ahí hablamos de la intuición natural del ser humano. El ser humano tiene una intuición natural de la existencia de un ser superior. Y después dice: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, en cierta forma ellos conocían, podían darse cuenta, podían razonar, no tenían excusas, porque toda la creación hacía visible el poder y la deidad de Dios. Por lo tanto, no podían excusarse. Solamente que ellos, habiendo no tenido excusas, ¿qué decidieron hacer? No glorificar a Dios ni darle gracias, sino que, envaneciéndose en sus propios razonamientos, formaron sus propias deidades, hicieron sus propios caminos para adorar a sus propios dioses. Ahí quedamos hasta el versículo 23 del capítulo 1, y ahora solamente quiero leerles del versículo 24 para ratificar esta maldad del ser humano. Dice, versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricias, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que me llama la atención ese versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Aunque Dios se les manifestaba, aunque no tenían excusa, ellos no aprobaron. Hay un texto en una versión más moderna que dice: no les interesó Dios. Pensaron que era una tontería creer en Dios. Ahora, ¿quiénes son estos malvados? Es la raza humana. No hay nada más que la raza humana. Nosotros mismos somos identificados con esas cualidades de maldad. Y el versículo 31 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. O sea, no solamente no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino que ellos entendían el juicio de Dios. En su razonamiento podían entender, o podemos entender, que viene un juicio de Dios, pero dice:
no les importó, aunque eso era digno de muerte, sino que se envanecieron y se complacieron en los que las practican. La pregunta que nace después de leer toda esta gran maldad del ser humano, ¿somos tan malvados? Esa es una pregunta. Quizás tú dirás, bueno, yo no soy un homicida, no soy un implacable, no soy un perverso, no soy un avaro, como dice ahí. Pero la pregunta, ¿eres injusto? ¿Eres envidioso? ¿Luchas con la soberbia? ¿Eres altivo? ¿Fuiste desobediente a los padres? ¿Desleal? Claro que sí. Y esos versículos están ahí también. Esos textos aparecen ahí en el versículo 30 y 29. Estos versículos que acabamos de leer son un escáner de la maldad humana. Por esa humanidad malvada, sobre esa humanidad malvada, Dios envía un juicio. Es totalmente necesario un juicio sobre la maldad humana. Dios entiende que el hombre merece un castigo. Mi pregunta es, ¿está la humanidad totalmente desentendida de Dios? Si solamente recuerdo los versículos anteriores, yo podría decir, al parecer no, porque el versículo dice que Dios se manifestó a nosotros a través de la creación. El versículo 20 dice que no tenemos excusa. El versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, decidimos no glorificarlo. El versículo 22 dice, cambiamos la gloria de Dios para honrar imágenes y animales. El versículo 28 dice, no aprobamos tener en cuenta a Dios. Y el versículo 32 dice, habiendo entendido el juicio de Dios, preferimos seguir en nuestras maldades. Por eso es interesante ahora que unamos estos temas hasta acá. Hagamos una unión de temas. Primero, desde lo que hemos estudiado hasta ahora, Pablo anhela ir a Roma. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de salvación. ¿Y por qué? Porque el hombre malvado, la humanidad malvada, está bajo condenación, bajo ira, por su maldad extrema y por su decisión de rechazar a Dios. Y este hombre no se salva. Por lo tanto, está bajo el juicio de Dios, condenación eterna. Y ahí entramos entonces al capítulo 2 del estudio de hoy. Capítulo 2. Miren lo que dice. El hombre merece castigo y el castigo es algo justo de parte de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. No tienes excusa por todo lo que ya leímos. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahora, tengamos en cuenta que como Pablo está hablando a judíos, ¿qué tendencia tenía el judío? Tenía la tendencia de juzgar a otros y sobre todo a los gentiles. ¿Por qué? Por no respetar la ley. Por eso Pablo comienza diciendo, mira, hombre, eres inexcusable. Nadie, ningún hombre, ni judío, ni gentil, tiene excusa. Y quizás tú, que estás acostumbrado a condenar a otro porque miente, la pregunta es, ¿y tú no mientes? Tú, hombre, que estás acostumbrado a condenar a otro porque es orgulloso, la pregunta es, ¿y tú no eres orgulloso? ¿Piensas que tú puedes condenar a otros porque guardas la ley? Por el hecho de guardar la ley, ¿tú podrías condenar a otro? Y eso está diciendo el versículo 1. Eres inexcusable, hombre. Quien quiera que seas tú, seas judío o gentil, pues en lo que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3.
¿O piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, en otras palabras, indirectamente está hablándole a los judíos. ¿Tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios porque puedes juzgar? Tú que estás juzgando en base a lo que tú crees de la ley, ¿piensas que vas a escapar porque cumples la ley? Por eso es tan importante entender la visión de Pablo en la Escritura. Está hablándole a judíos y está primero diciendo, mira, esta es la maldad de toda la humanidad. Así que tú, aunque perteneces al linaje de Abraham, tú no tienes tampoco excusa. Así que déjate de juzgar a otros, porque tú cuando juzgas, tú tienes que mirarte a ti mismo y decir, ¿acaso tú no te equivocas en eso también? ¿Acaso tú a veces no incumples esa ley? Y después salta al versículo 4 y dices, y aquí es una pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y es una pregunta retórica, en otras palabras. Mira, si tú estás pensando de esa forma, lo que estás haciendo, dice el versículo, es menospreciar a Dios. Estás menospreciando su benignidad, su paciencia, estás menospreciando su perseverancia en tratar de alcanzarte. Tú estás menospreciando el amor que Dios tiene para guiarte al arrepentimiento. Estás ignorando a ese Dios de amor que quiere que te arrepientas y te salves. Después del versículo 5 al 11 lo ratifica, dice, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, sobre todo ser humano, sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí viene al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, nuevamente al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Se pueden dar cuenta cómo de una u otra forma Pablo está guiando su enseñanza para hablarle a los judíos. Judío, tú que haces acepción de personas, tú que piensas que eres mayor o mejor que el gentil, tú que miras al gentil con recelo, con rechazo, tú que piensas que tienes el poder para juzgar a otros porque eres de Abraham y cumples la ley. Cuidado, el justo juicio de Dios viene sobre todos. Primeramente el judío y también el gentil. Y también la bondad de Dios se despliega sobre todos. Primeramente el judío y también al gentil. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cómo se entiende eso? Los gentiles que no tienen ley perecerán por ser pecadores, aunque no tuvieron la ley escrita de Dios. Jamás tuvieron la ley escrita de Dios, van a perecer. ¿Por qué? Porque son pecadores. Pero los judíos que sí tienen la ley de Dios también van a perecer, porque aún teniéndola no la obedecían. Entonces llega al versículo 14, donde hace alusión a esa ley de Dios que no solamente está escrita, sino que también fue puesta en el corazón. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está diciendo ahí? El gentil
que no tiene ley, la ley de Dios, escrita así en piedra, para decir algo, cumple por naturaleza, cumple por instinto natural y obedece aunque nunca oyó la ley de Dios. O sea, en otras palabras, ellos nunca oyeron ni leyeron no mentirás, pero por naturaleza no mienten. Por supuesto, hay gente que miente, pero por naturaleza saben que el mentir está mal. Ellos nunca leyeron la ley de Dios escrita que dice no matarás, pero por naturaleza ellos entienden que matar es malo. ¿Por qué? Porque tienen conciencia moral en relación a la ley de Dios. ¿Y qué dice el versículo 15? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, hablando de los gentiles, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, en otras palabras, ellos con sus obras, con su actuar, muestran que tienen la ley de Dios escrita, no en piedra, no en papel, sino que está escrita en sus corazones, ya que sus propias conciencias les indican que lo que están haciendo es correcto o es incorrecto delante de Dios. Bueno, de ahí en adelante viene el versículo 17 al 29, que ya básicamente va directo al grano diciendo y hablando del judío que está tan confiado en la ley de Moisés. Muy bien, hasta ahora ya hemos avanzado hasta el capítulo 2, al versículo 16. La próxima semana avanzaremos más hasta terminar el capítulo 2 y después daremos un salto al capítulo 3. Espero que vayamos en la misma línea, espero que si no han entendido algo puedan volver a mirar los videos anteriores o bien preguntarme directamente, pero quisiera animarles a que continuemos esta síntesis que de alguna forma nos va a ordenar el panorama general de lo que Pablo quiso enseñar en su carta a los romanos. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Sé que no puede ser demasiado tiempo. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y que bendiga a todos los grupos de oración de nuestra iglesia y a todos los amigos o hermanos que están viendo esta serie. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan un gran tiempo de oración.